Bueno, muy buenas noches. Un gran placer estar con todos ustedes acá en este live en el que la Sociedad Colombiana de Pediatría pretende que nos eduquemos todos sobre un tema muy importante y de mucha actualidad, como es el tema de la prevención a través de vacunas del COVID-19 en nuestros niños pequeños, que es un tema del que se está comenzando a hablar en el mundo entero. Como ustedes bien saben, hemos estado conectados muchas veces para hablar de COVID en niños y cualquier inquietud sigue siendo bienvenida sobre el tema. Pero básicamente hoy quisiéramos que nos detuviéramos en la enfermedad y de pronto en la prevención en los niños menores de 3 años. Repito, bienvenida a toda serie de preguntas. La Sociedad Colombiana de Pediatría está muy comprometida con la educación y con la posibilidad de transmitir estos conocimientos. Y hoy estamos con ustedes el doctor Juan Pablo Rojas, a quien le voy a dar la palabra, colega infectólogo pediatra muy conocido de la ciudad de Cali y docente universitario de una gran trayectoria, investigador. Él trabaja en el Hospital Club Noel. De pronto han oído estos días que ha habido casos muy complicados allá de COVID en pediatría. Y para quienes no me conocen, yo soy Carlos Torres, infectólogo pediatra, profesor universitario y también una persona interesada en este tema. Juan Pablo, buenas noches. Hola, doctor Carlos Torres, ¿cómo está? Bien, bien, todo muy bien. Muy contento de que estés acá con nosotros hoy. Igualmente, un abrazo grandote y bueno, así charladito, habladito, se van aprendiendo mutuamente y vamos enseñando a toda la comunidad presente aquí en este live. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación y bueno, un cordial saludo a todos los que están presentes, juiciosos ahí, atentos a aprender cada día más. Buenísimo. Juan Pablo, si quiere comencemos diciéndole a la gente cuál es la experiencia que usted tiene allá en Cali, qué ha pasado, digamos, durante toda esta pandemia con los niños. ¿Cómo es esto que nosotros les decimos a la gente, mire, los niños sí pueden estar enfermos gravemente de COVID y si no le están, también son transmisores y el impacto sobre la familia es muy grande, pero cuénteme usted que maneja pacientes críticos, cuál es su experiencia, particularmente este último año? Claro, sí, Carlos. Es tenaz ver todos estos picos, por lo menos en Cali ya estamos en el quinto pico de COVID-19. ¿Sí? Nosotros manejamos una unidad de cuidados intensivos de 20 pacientes, ¿sí? Y uno ha visto a lo largo de estos 2 años de pandemia cómo estos picos cada vez que vienen generan mucho daño, generan mucho daño. Eh, por lo menos en este momento, sí, hay unos 3 o 4 pacientes en unidad de cuidados intensivos por COVID-19, con biología molecular, con su PCR positiva. ¿Sí? Y además y lo más complejo aún es que como estamos viviendo este pico de virus respiratorios, porque no solamente es COVID-19, ¿sí? También va muy asociado con otros virus ahí, con rinovirus enterovirus, con adenovirus, con metaneumovirus, influenza. Hemos tenido también acá en Cali también un incremento gradual de virus influenza. Y hay veces hemos tenido pacientes que han tenido COVID-19 con alguno de estos otros virus juntos, causando en un mismo momento la infección. Y entonces, asimismo, la severidad clínica se ve reflejada en ese paciente crítico en unidad de cuidados intensivos. Y bueno, lastimosamente, pues hay muchos padres que teniendo la oportunidad de vacunarse, ¿sí? Que teniendo la oportunidad de llevar a sus hijos a vacunar, uno pregunta, bueno, en los mayores de 3 años que están en unidad de cuidados intensivos por COVID-19, uno pregunta, bueno, ¿y qué sucedió con esa vacunación? ¿Por qué no vacunado? Ah, no, que las creencias, pues, que no, que han salido que COVID no existe, que la vacuna es para implantar un chip, ¿sí? Bueno, hay una serie de conspiraciones siempre
en estos y uno les dice, uno se sienta con la paciencia, con la tranquilidad, mire, si hubiera tenido la vacunación, las 2 dosis que está aprobada en Colombia a partir de los 3 años, muy seguramente no estuviera aquí en la unidad de cuidados intensivos. Padres protegidos, protegemos a esos niños. Es muy triste ver esas situaciones familiares, ¿sí? Y nosotros en el Hospital Club Noel, pues vemos pacientes de estratos socioeconómicos bajos, ¿sí? Entonces, todavía hay mucho arraigo de pensamientos mágicos, de que COVID no existe, de que eso es un mal de ojo, de que eso es porque le voltearon el cuajo, de que ese es el pujo, y ya llegan muy tardíamente a consultar a nuestra institución. Sí, Eso es, señor. Eso es lo triste y yo quiero que todos los papitos que estén oyendo y los cuidadores y los colegas que estén acá tengan eso claro. Los pediatras sí vemos COVID grave y vemos COVID severo. Y no solamente eso, algunos de ustedes habrán tenido COVID con sus hijos y saben perfectamente que por suave que sea, primero, es un susto. Segundo, es un riesgo para los propios niños, para los demás. Tercero, para los que no lo tienen claro, esto que llaman las secuelas del COVID no es un juego. En los adultos hasta el 40% de personas quedan con secuelas, algunas a más largo plazo y otras que por fortuna van cediendo. En los niños es más difícil medir eso, pero se calcula que entre el 10 al 20% de nuestros niños pueden quedar con algunas secuelas. Pero miren, para terminar este primer punto y entrar a hablar un poquito de la prevención, les cuento algunas cifras que hay en Colombia. Recuerden que son solo cifras, recuerden que aquí no se están haciendo las pruebas ampliamente, o sea que estamos manejando el tema como por instrumentos, especialmente últimamente. Pero en Colombia, y estos son datos que tenemos que darle crédito a un colega nuestro que es Pablo Vázquez, que es un intensivista pediatra aquí de Bogotá, que ha alimentado todo el tiempo desde el comienzo de la pandemia nuestra información. Al menos 340 o 350 niños han muerto directamente por COVID. Como dice el doctor Juan Pablo, confirmado, o sea, con la PCR, con la confirmación que fue COVID. Muchos más seguramente pueden haber tenido la enfermedad, pero 300 y pico niños se han muerto. Claro, alguno me contestará, oiga, doctor Torres, pero se han muerto 140.000 adultos. O sea, en realidad 300 sobre 140.000, sí, para el de las estadísticas es bueno, pero yo no sé, Juan Pablo, cuántas enfermedades tú has visto de las que existan vacunas que se han muerto 300 niños. O sea, miren, ninguno de ustedes le dejaría poner a sus hijos la vacuna del polio. Yo creo que nadie deja de ponerla. Bueno, polio no vemos en Colombia realmente como desde los 90. Tétanos, ha habido unos casos, pero todos sus hijos tienen vacuna de tétanos. Rubiola, sarampión, todas son enfermedades gravísimas, pero esas enfermedades, pues, por graves que sean, nunca han matado, ni siquiera sumando entre todas, en un año o en 2 años, a 300 y pico de niños. O sea, el COVID hay que empezarlo a pensar para la gente como una enfermedad prevenible por vacunas. O sea, existen vacunas y así como yo le digo, no se ha puesto la vacuna de influenza, no se ha puesto la DPT, no se ha puesto la del sarampión. Lo mismo, no ponerse vacuna contra COVID es poner a los niños en riesgo. Pero no hablemos solo de los muertos, de esos niños, en cuidado intensivo ha habido en Colombia más de 2.000 niños en esta pandemia, y eso es una cantidad muy importante. Y esto, digamos, es la punta del iceberg. Y niños hospitalizados pasamos de 12.000 o 13.000. Y lo que les quiero contar es que los menores de 3 años, o sea, los que no tienen por ahora ni siquiera acceso de vacunas, están entre el 40 y 50% de esos niños. Los mayorcitos hasta la adolescencia son el resto de porcentajes. Entonces, por favor, entendamos, el COVID es una enfermedad que por fortuna respetó al principio mucho a los niños, pero que en este momento, con los cambios que ha habido en las variantes, se ha vuelto una condición muy complicada. Y entonces, Juan Pablo, para seguir el hilo conductor, contémosle a la gente qué es esto de las variantes, qué es esto del Omicron, y ahora que todo el mundo lee el BA1 y hasta el BA5 y lo que viene, ¿eso qué implicaciones
tienen la práctica, porque esta mañana oía uno de esos famosos locutores de radio diciendo, esta debe ser la variante 29 o 30, qué pereza, este es el pico 50, como quitándole importancia al tema. Ojo con las variantes, porque ellas cada vez son más fit, como decimos nosotros cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicio. Los virus se vuelven más fit, más activos, más difíciles de erradicar con vacunas y con anticuerpos. Entonces, de pronto un resumencito para que podamos entrar en vacunas y entender cómo actúan las vacunas contra estas variantes nuevas. Claro que sí, Carlos. O hay un dato bastante importante, es que a medida que nosotros empezamos a vacunar a la población mayor, a los mayores de 60 años, entonces empezaban a estar protegidos, mayores de 50, 40, entonces la enfermedad de COVID-19 se fue desplazando hacia aquellos que no estaban vacunados, ¿sí? Primero al inicio de la pandemia, que afectó a los que tenían factores de riesgo, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que eran los adultos mayores, ¿sí? Entonces, ahorita el gran impacto, como dijo el doctor Carlos Torres muy bien, esos 300 y pico de niños duelen para Colombia, ¿sí? Cada muerte de niño es muy, muy dolorosa para una nación, para una familia. Entonces, entre más las variantes, vamos a hacerlo como si fueran las variantes, son pequeños hijos de COVID-19. Ese gran nombre COVID-19 tiene diferentes hijos, ¿sí? Esos diferentes hijos van a tener sus nietos que se van a ir replicando y replicando. Entonces, en un país, en una sociedad donde circulan mucho estos hijos, de estos nietos, facilitan para la creación o para que ellos mismos muten y vayan generando nuevas variantes. Y en términos del doctor Carlos Torres, que son muy fit, se van adaptando. Entre más variantes circulen, da mayor facilidad a mutaciones de esos virus que se mimeticen en la comunidad, de que puedan convivir más fácilmente en la comunidad, de que se facilite la transmisión de persona a persona y que sea mucho más virulento y mucho más infeccioso de paciente a paciente. Eso es lo que está sucediendo con todas esas nuevas variantes y van a seguir llegando más y más variantes para tenerlo presente. Entonces, ahí el siguiente paso es es el hilo conductor que llevamos y que tenemos planeado con el doctor Carlos Torres. Una pregunta, doctor Carlos, ¿sí? En Bogotá, ¿cómo, ¿cómo ha percibido usted en sus pacientes la aceptación de la vacunación de COVID? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Mucha negación? ¿Son fáciles de acceder? Es interesante verlo. O sea, yo estoy seguro que cuando uno tiene sus pacientes particulares, privados, que es como mi forma de práctica, es bastante raro el paciente que le dice a uno que no tiene la vacuna o que no se va a vacunar. Existen y ahorita podemos hablar de ellos. Pero pues usualmente el paciente yo creo que se parece al doctor y el doctor al paciente. Entonces yo soy un doctor gran vacunador, soy un doctor que a todo el mundo le hablo de las vacunas y entonces yo creo que se le afilian a uno los pacientes que están de acuerdo con uno. Entonces tengo muy pocos pacientes en los que me dicen que no. Pero por supuesto, como me llaman a ver pacientes de otros, como veo pacientes complicados, entonces me doy cuenta que tal vez la realidad de mi práctica no es la realidad de todo el mundo. Y entonces miro las cifras de Bogotá y sabemos que en Bogotá, digamos, con una dosis podemos tener de pronto al 65% de los niños, pero con dos dosis ya se nos baja por debajo del 50%. Y ciertamente eso es decir que más de la mitad de la población no está vacunada. Recordar que con la vacuna que nosotros ponemos en niños mayores de 3 años hasta los 12, la protección con una dosis es realmente mínima. O sea, si alguno de ustedes tiene un niño con una dosis, y más si ya llevan más de 2 meses con una dosis, esa protección no llega ni al 10%. Tienen que poner la segunda dosis para lograr cierta mejor protección.
Entonces, cuando ya efectivamente vemos esos pacientes que no se quieren vacunar, hay preguntas, hay pacientes que no se quieren vacunar, que tienen como dudas válidas, que no son antivacunas, tampoco son ignorantes, tampoco hay que sentir, porque esas personas se pueden sentir juzgadas y eso es bastante común, sino que tienen preguntas como una que nos están haciendo ahorita, que si vacunamos a los niños, que si no se afectarán sus órganos que están en crecimiento. Esa es una pregunta válida. Si yo no fuera médico, de pronto también preguntaría eso. Y la respuesta para esto es no. ¿Y por qué no? Porque primero la forma de actuar de las vacunas que ahora podemos expresar rápidamente no tienen por qué hacerlo, particularmente estas vacunas que la gente llama genéticas, RNA mensajero, lo que la gente llama Pfizer o Moderna, llamémoslo así, con el nombre que usa la gente. Son vacunas que no se integran en la genética de las personas y no se integran simplemente porque es una tecnología que no permite que eso pase. Tan pronto uno tiene la vacuna, lo que la vacuna le da la orden a la célula es a hacer casi que la vacuna en el cuerpo de uno, pero el RNA mensajero que le dieron se ha ido. Eso no dura más de 15 o 20 minutos y eso está demostrado. Pero también vemos los pacientes en los que, digamos, es un tema como que, ¿por qué a los niños si no les da grave, si la enfermedad no es severa? Y entonces, por eso hicimos la introducción diciendo, sin querer asustar a nadie, por favor, sin que la gente entre en falsos dramatismos, pero el COVID es una enfermedad que se complica más fuertemente ahorita que cualquier otra infección pediátrica. O sea, con excepción de una meningitis, de cosas así que hay vacunas, el COVID es una enfermedad delicada. Y entonces te agradezco la pregunta, Juan Pablo, porque eso nos permite a nosotros, digamos, pasar a decir, el adversario que tenemos, que se llama virus SARS-CoV-2 o virus del COVID, como lo llama la gente, no está quieto. Entonces mucha gente llega y dice, pero yo he leído que hay que ponerse más vacunas, qué decepción tener que ponerme la tercera, la cuarta, la quinta, porque ya la vacuna de pronto sirve menos. Pues obvio, este virus está evolucionando y estas variantes que nombraba Juan Pablo, esos hijitos del primero, cada vez se la hacen más difícil y seguramente va a llegar un momento en que una variante más difícilmente va a responder a las vacunas. Pero lo que por ahora sí ha pasado es que ninguna variante ha desafiado la protección contra la enfermedad grave. O sea, seguimos protegidos contra la muerte y contra la hospitalización. Y eso no lo olvidemos. A cada paciente que llega con COVID ahora y que yo veo, le digo a la mamá por leve que sea, oiga, ¿usted se imagina esto hace 2 años? Usted con su bebé, no sé, en julio del 2020 aquí diciéndome que tenía COVID y sin vacunas, ¿usted se imagina el drama que estaría viviendo? Y ahora todo el mundo, no, tengo COVID, es la tercera vez que me da, no, muy tranquilos. Resulta que no hay que buscar el COVID. ¿Y cómo se busca el COVID? No poniéndose tapabocas, no cuidándose, y me da pena, somos pediatras, Juan Pablo es un gran pediatra, yo amo la pediatría, amo a los niños, pero hombre, 5 piñatas el fin de semana, 3 piñatas el fin de semana, 2 reuniones en las que todos los niños están así, por Dios, cuídense un poquito, tengamos un poquito de sentido común, pongámonos tapabocas en los sitios cerrados, seamos cuidadosos con nosotros y con nuestros niños. ¿Qué piensas de eso, Juan Pablo? Sí, nos estamos arriesgando. Realmente pareciera que no hubiésemos aprendido, como que no hubieran enseñanzas aprendidas a lo largo de estos 2 años, ¿no? Ya le perdimos el respeto, le perdimos el miedo, ¿sí? Ya los medios de comunicación estaban centrados, se centraron en la guerra de Ucrania con Rusia, luego las elecciones presidenciales, todo el mundo se agarró con las familias por votar por este, por otro candidato. Sí, Sí. entonces ya se ha perdido también como esa masificación de los medios de información para estar constantemente informado y eso ha hecho también que se haya bajado la guardia en todo el territorio nacional. COVID es de respeto, COVID es de tenerle mucho respeto, mucho miedo,
pero tenemos la solución, ¿sí? La solución, como dice el doctor Carlos Torres, ¿sí? Protejámonos, ¿sí? La mascarilla cubriendo nariz y boca, la mascarilla no es para tenerlo como dice Maduro, en la pantorrilla, pues, no es para tenerlo aquí en el mentón, no, es para tenerlo en nariz y boca, ¿sí? Lavándonos las manos constantemente, aplicándonos gel antiséptico, por lo menos hacerlo cada 3 horas, evitar el contacto con personas que tengan síntomas respiratorios y los que tengan los síntomas respiratorios, ¿sí? Con ese amor propio y ese amor hacia la sociedad que me envuelve, eh, guardar su aislamiento, ¿sí? Guardarse su aislamiento hasta que deje de ser infectante hacia la otra comunidad, hacia el otro ser humano que estoy conviviendo. Entonces, ese es un llamado de atención, ¿sí? Ojalá que sean bastantes y que repliquemos esta información con los papás que están presentes, con las mamás, con los hermanos, con las tías, con los abuelos. ¿Sí? No podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir adelante. COVID-19 llegó para quedarse, ¿sí? Ya pasó a ser un virus endémico. Un virus endémico, el ejemplo es, digamos, aquí en el suroccidente colombiano que tanto nos afecta dengue, ¿sí? Que tenemos dengue por ciertas temporadas del año, ¿sí? O se pierde su buen tiempo, pero luego viene con unas epidemias bastante duras. Así llegó COVID para quedarse, ¿sí? Van a haber periodos durante el tiempo que va a estar muy estabilizado, muy calmado la cosa, ¿sí? Llegará otra variante más adelante a ser, a generar nuevos picos de infecciones respiratorias agudas, principalmente por SARS-CoV-2, era COVID-19. Es bastante complejo, pero tenemos la solución, tenemos la prevención y pareciera como si nos hubiésemos olvidado de estos 2 años trágicos de pandemia. Así es, ni más ni menos. No hemos aprendido mucho la lección. Pero bueno, vamos en la parte que sigue, porque el tiempo pasa rápido, a hablar un poquito de vacunas, Juan Pablo. Una palabra suave para que nos pongamos en contexto. Cuando uno evalúa vacunas en la población, y esto ha sido toda la vida, se han hecho grandes estudios para mirar que las vacunas sean, primero, seguras, segundo, produzcan anticuerpos o la defensa que queremos que produzca para defendernos de cualquier infección, estoy hablando de cualquier vacuna, y finalmente, que sea efectiva. Pero ustedes entenderán que para hacer esos estudios se necesita grandes cantidades de pacientes. En los pacientes adultos, cuando se aprobó vacuna de Pfizer, Moderna, se hacía con 20.000 a 30.000 pacientes, en las que se comparaba a unos que se vacunaban y otros que no, y se veía qué tan eficaz era. Pero eso es digamos, en estudios clínicos. Una vez se comienza a poner la vacuna porque se demuestra que es eficaz, entonces se mira cómo les va en la vida real. Entonces ya, por ejemplo, vacunan 5 millones de colombianos, entonces miramos qué tan efectiva es la vacuna. Una cosa es eficaz y otra es efectiva. Efectiva es en la vida real. Entonces entenderán que las vacunas aprobadas en los niños pequeños todavía no se puede medir la efectividad porque no se están usando en gran cantidad de la población. Me refiero a la reciente aprobación de mayores de 6 meses. Pero los niños de 3 años y de 12 años ya tienen estudios de efectividad y de eficacia, y estas son vacunas seguras, eficaces y efectivas. Claro, como aparecen estas variantes nuevas, pues ya la efectividad no es del 90 y pico por ciento como fue en los primeros meses de vacunación. La efectividad en adultos y en niños para la infección es como entre el 40 y el 50%. O sea, que nos previene en un porcentaje ese para que nos infectemos. Pero la eficacia y en algunos casos la efectividad contra la muerte, cuidado intensivo y enfermedad grave supera el 80% y en algunas edades hasta el 90%. Entonces, tenemos aquí una herramienta que nos previene la muerte en ese porcentaje. Y por eso es que estamos en la calle. Y por eso es que la gente se quita el tapabocas. Es curioso. Habla mal de la vacuna, pero nos quitamos el tapabocas. ¿Por qué? Porque le perdemos el respeto, porque ya no hay tantos muertos. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. La razón primordial para que la gente no esté falleciendo
es la vacunación. Duélale al que le duela, dígalo el que lo diga, y con todo cariño lo decimos, pero eso es incontrovertible en el mundo entero. Entonces, digamos que cuando decimos eso que ha pasado en la población de más grandes, también vamos a discutir entonces por qué ahora, desde hace unos 15 días, se aprobó en los Estados Unidos y se está aprobando en Europa la vacunación de niños desde los 6 meses de vida. Y ese es el tema fundamental que queremos hablar en el resto del tema, aunque yo sé que la gente quiere saber de Sinovac en los niños de 3 años, de Pfizer en los niños de 12 años, y estamos abiertos a todo eso. Pero no sé si, Juan Pablo, tú con esa capacidad de síntesis que tiene, podríamos resumirnos por qué y cómo deberíamos estar vacunando niños de 6 meses en situaciones ideales. Hagamos de cuenta que no hay cambio de gobierno, que no, que nuestro ministerio, mejor dicho, que estamos en un país ideal, en donde ya tenemos vacuna contra niños mayores de 6 meses. ¿Cómo sería esa vacunación? Perfecto. Entonces, los estudios, hay diferentes tipos de vacunas. ¿Listo? Entonces, esas familias de vacunas se procesaron de una manera muy diferente. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, Pfizer y Moderna son las que mencionó el doctor Carlos Torres previamente, que son de mRNA mensajero. ¿Listo? Ojo que eso no va a interactuar con la genética del ser humano, es totalmente diferente y no tiene nada que ver que se entre a la genética del ser humano. Entonces, en especial de estas, vamos a hablar de estas plataformas, como se llaman. ¿Sí? Esas plataformas de mRNA mensajero, vamos a hablar en especial de Pfizer y de Moderna. ¿Listo? Entonces, el FDA, que es la institución en los Estados Unidos encargada de establecer y regularizar todos los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, entonces, eh, según los estudios que presentó Pfizer y que presentó Moderna, entonces tanto en Pfizer aprobaron 3 dosis y Moderna aprobaron 2 dosis. ¿Sí? Esto es con intervalos de la primera dosis a la segunda dosis, ¿sí? De 4 a 8 semanas, tanto para Moderna, y Pfizer, ¿sí? A las 8 semanas posteriormente a la segunda. Bueno, eso es un esquema. Y hay una pregunta, doctor Carlos, que bueno, que por qué Moderna 2 dosis y por qué Pfizer 3 dosis. ¿Sí? Esa es una pregunta que ha salido bastante en el público. Entonces, por favor, explíquenos por Sí, qué porque una marca tal. aunque son vacunas parecidas por el RNA mensajero, son un poquito diferentes en su actividad dentro de la célula, y eso es como son patentes de una, digamos, actividad genética muy, digamos, sofisticada. Pero digamos, en la práctica lo que sucede es lo siguiente. La vacuna de Moderna tiene algunos cambios, digamos, moleculares que hacen que al final pueda llegar a ser más activa en la célula. Eso no quiere decir necesariamente que va a ser mejor que la vacuna de Pfizer, por un lado. Por el otro lado, Pfizer le apostó a una menor cantidad de antígeno. La vacuna de Pfizer que nos ponemos los adultos, comparativamente con la que se le está poniendo a los bebés de 3 meses, es la 10ª parte. La vacuna de Moderna es la 4ª parte. Como les digo, todas esas dosis son seguras. Simplemente al tener la vacuna de Moderna más RNA mensajero, genera más anticuerpos y 2 dosis parecen ser muy efectivas o muy eficaces como las 3 dosis de Pfizer. Pero Pfizer ciertamente con 2 dosis se puede quedar cortico. Ahora, hay que ver que ese es un esquema americano, entonces la vacuna se consigue fácilmente, así que ustedes van, como lo dijo Juan Pablo, con un tiempo de 3 a 8 semanas entre la primera y segunda dosis, y luego para la segunda, tercera dosis hasta 2 meses, incluso un poquito más, y se la aplican. Pero eso no le queda a nadie fácil hacerlo acá. Pero por eso es que estamos hablando del tema, para ver qué pasa en Colombia, y queremos promover y sensibilizar también a las autoridades de salud sobre la importancia que aprueben estas vacunas rápido. Y esto nos lleva indudablemente a la pregunta de las otras vacunas. Y la gente pregunta siempre por el Sinovac para niños de 3 años, que fue una decisión colombiana,
muy respetable, que ha servido bastante porque ha prevenido la infección, pero por supuesto que fue una infección, fue una decisión muy inédita. O sea, Colombia fue de los primeros países del mundo que puso esa vacuna. Y la efectividad que ya han visto puede llegar a haber sido hasta el 60 o 70%, según datos del ministerio, en los niños vacunados. Lo que pasa es que cuánto dura la protección es lo que tenemos que seguir viendo por estas nuevas variantes. Pero por lo pronto, ese Sinovac en mayores de 3 años ha sido segura y efectiva. Claro que la gente dice, bueno, y si hubiera sido Pfizer, de pronto los datos muestran una mayor efectividad, pero nunca va a haber una pérdida. No hay protección negativa. O sea, siempre va a ser ganancia. Lo que sí creemos por ahora es que en los menores de 3 años, por ahora las únicas vacunas van a ser estas de RNA mensajero. No hay estudios de las otras vacunas. Y por eso nos centramos tantos en estas vacunas. No es que estemos a favor de esas dos que hablamos sobre una vacuna de Janssen o una AstraZeneca o vacunas nuevas que vienen, porque eso es un tema muy interesante que podemos dejar para el puro final. También hay vacunas nuevas que hay muy interesantes. Yo creo que en este momento voy a hacerte una pregunta a ti y luego yo contesto una para contestar, digamos, en 15 segundos de la gente que me nos está preguntando, que creo que es un momento importante. Mira, hay una paciente que pregunta que su hijo con displasia de Duchenne, si se puede vacunar contra COVID. Una interesante pregunta. Sí, Distrofia muscular de Duchenne, leí mal acá. Distrofia muscular de Duchenne. sí, estos pacientes son los que más debemos tener vacunación, ¿sí? Dado a, a que su musculatura se ve afectada y en nuestra capacidad pulmonar, son los músculos que tenemos en el tórax que nos ayudan a esa expansión del tórax, de los pulmones para poder respirar bien, ¿sí? Entonces, en ellos se facilita las infecciones respiratorias agudas, son más frecuentes que los otros niños. Entonces, claro que sí, sí hay que vacunarlo, sí, y es uno de los prioritarios para vacunar. Por aquí hay una pregunta, doctor Carlos Torres, una pregunta bastante frecuente que dice, ¿se puede vacunar a un niño de 3 años que tiene tos o algún otro síntoma respiratorio? Gracias por la pregunta, porque con esa pregunta peleamos mucho con las enfermeras vacunadoras, que son personajes que apreciamos con el alma porque qué trabajo tan impresionante que hacen y cada rato tenemos que entrenarlas, pero por supuesto ellas tienen unos protocolos que hacen que muchas veces haya ciertas barreras para vacunación. La respuesta es sí, con excepción de un niño que llegue o un adulto muy postrado, muy enfermo, con fiebre, toda persona o con diarrea o con moquitos o con tosecita debe vacunarse, no solo puede, sino debe vacunarse. Entonces, esa es muy importante. Y la otra que te contesto hoy mismo para que la gente quede clara, las vacunas se pueden poner al tiempo o no hay que tener ningún intervalo, particularmente influenza y COVID. Y eso en el mundo entero se está haciendo desde el año pasado. Aquí seguimos teniendo problemas con ese tema. Estuve en Panamá hace una semana o 2 semanas en el Congreso Panameño de Pediatría y el propio ministerio había empezado una campaña diciéndole a la gente, vamos a poner las vacunas al tiempo. ¿Y qué pasaba? Que si las ponían al tiempo aumentaban casi 30% la cantidad de gente que se vacunaba, porque la gente decía, me las pongo al tiempo y me da seguridad. Entonces, tengan claro, no tienen que esperar 15 días entre el COVID y la influenza, entre las vacunas normales, eso en general no hay que hacerlo. Y no hay que, digamos que con contadas excepciones en las cuales puede preguntar a su médico, no hay excepciones en ese aspecto. Juan Pablo, ¿a los cuántos días de presentar el primer síntoma de COVID ya no infecta a más personas? Esto es una pregunta de COVID, pero creo que es importante. Y al mismo tiempo, ¿por qué el aislamiento debe ser 7 días a partir del inicio de síntomas? Importantísima la pregunta. Anteriormente, cuando, cuando estábamos conociendo SARS-CoV-2, que había muchas preguntas, muchas dudas, estábamos averiguando cómo se comportaba SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, cómo el mundo conocía COVID-19, ¿sí?
Entonces se decía, bueno, listo, el aislamiento son 14 días, ¿vale? A medida que han surgido todos estos hijitos, todas estas variantes, ¿sí? Y a medida que la población gradualmente se ha ido vacunando, a medida de que nos hemos aprendido, ¿sí?, a utilizar la mascarilla, el aislamiento del metro y medio, ¿sí? Todo eso favoreció para que la duración de la sintomatología clínica se fuera reduciendo. Entonces ya luego pasamos de 14 ya luego a 10 días, ¿sí? Todo eso ha favorecido entonces que ya no son 10 días sino 7 días, pero eso ha sido un periodo de transición que ha sido lento, pero gracias a las otras medidas, recuerden, vacunación, ya hemos conocido cómo manejar estos pacientes, los pacientes críticos, los pacientes con COVID leve, con COVID moderado. Entonces se ha ido acortando ese periodo de sintomatología y de contagiosidad, pues, de infectar a los demás. Entonces de 14, luego 10 y ahorita, bueno, 7 días desde el inicio de los síntomas, que es lo que actualmente es lo que estamos llevando. Sí, y hay que recordar una cosa, como el virus va cambiando, este nuevo BA5, que es el que ahorita estamos viendo en el mundo entero y que ya en Colombia está casi que de líder, pareciera que no fuera tan de 7 días, sino de un poquito más. Y creo que nos toca estar muy pendientes porque un buen número de pacientes pueden estar transmitiendo un poquito más. Entonces yo creo que, digamos, en algún momento y de acuerdo a cómo vayan las cosas, tenemos que estar reevaluando la necesidad de tomar exámenes y todo eso, que digamos, porque con un pico nuevamente, las cosas no son tan fáciles como cuando no teníamos tantos casos. Entonces, digamos, todo eso es bien importante. Doctor Carlos, Señor, dale. una pregunta que va muy de este hilo. ¿Cuánto tiempo después de COVID-19 se puede colocar la vacuna en niños? Bueno, esto es para niños y para adultos. En el pasado también decíamos al principio que si tenías la enfermedad incluso hasta 3 meses, ¿se acuerdan que al principio a la gente le decía, venga en 3 meses porque hay poquitas vacunas y a usted le acaba de dar COVID y usted está defendido? Eso ya no es cierto más. Nuevamente, estas variantes que no, digamos, estas variantes primero no protegen contra otro Omicron. Yo tengo pacientes y todos los hemos visto que han tenido 2, 3 Omicrons este año. ¿Sí? Y puede haber pasado un mes y se infectan con otra variante. O sea que la variante no parece generar una respuesta inmunológica. Por lo tanto, la recomendación actual no es demorar la vacuna. Igual que hemos dicho siempre, a usted le pasó el COVID, de acuerdo a la severidad del COVID, si fue leve, a los 15 días está en capacidad para que se vacune. Y entonces no nos esperamos más tiempo, sino que sea niño o adulto se puede vacunar. Me preguntan que cuando tenemos 2 dosis iniciales de Pfizer y un refuerzo Moderna, por ejemplo, alguien que tiene 3 dosis y se va a poner su cuarta dosis, ¿con qué se lo recomendarías, Juan Pablo? Como son de la misma plataforma de mRNA mensajero, ¿sí? Eh, realmente con cualquiera de las dos se puede administrar, ¿sí? Entonces no interfiere una de la otra, ¿sí? Entonces, sin problema. Y por ahora, la cuarta dosis en Colombia, ¿sí? Están los pacientes con factores de riesgo, los pacientes, el personal de salud. Ojo, que aquí hay mucho personal de salud que está conectado, ¿sí? Si no tiene la cuarta dosis, vamos pensando planillarla y hacernosla aplicar. Bueno, porque es importante que nosotros como personal de salud y más si atendemos pacientes con COVID-19 debemos estar protegidos. Oye, Juan Pablo, mira, sé que nosotros tenemos que afrontar muchas cosas en la medicina, pero me están contando por ahí que tenemos a alguna persona que muy amablemente se ha conectado con nosotros, que está diciendo pues estas cosas que hemos hablado antes, que somos de pronto unos vendedores de Pfizer o de Moderna y que estamos haciendo esta situación y que estamos matando niños. Bueno, evidentemente a quienes nos conocen saben perfectamente cuál es nuestra tarea y con que ustedes vieran a Juan Pablo trabajar una hora en el sitio donde trabaja, quedarían, digamos,
enamorados de ese trabajo que hace todos los días e igualmente nosotros y quienes nos conocen saben que cuál es nuestra tarea. Entonces, lejos de nosotros el que estemos hablando de marcas, aquí se habla de marcas es porque es como la gente conoce a las vacunas. Si no fuese así, nosotros le estaríamos diciendo a la vacuna Moderna RNA 1273 y a la de Pfizer estaríamos con Juan Pablo diciendo BNT 162B y a la de AstraZeneca y a la de Sinovac. O sea, aquí no hay ninguna cuestión comercial, por supuesto, y tampoco queremos que, digamos, caer en la cuestión de que vamos a obligar a la gente que se vacune. Estamos dando razones científicas. Para quienes están conectados desde el principio, hablamos del dramático número de niños que han muerto en Colombia, de los niños que seguimos viendo todos los días con infecciones graves y por supuesto eso queremos dejarlo claro porque pues pareciera que hay una persona que todo el tiempo está diciendo cosas feas ahorita en esto. Entonces, así como respetamos, también pedimos respeto un poquito hacia lo que estamos haciendo con todo cariño. Juan Pablo, nos queda poquito tiempo. ¿Tú qué mensaje final le dirías a la gente sobre este tema de la vacunación en niños pequeños, sobre cómo avisoras tú el COVID en lo que viene, sobre algo para mensaje de llevarse a la casa la gente que ha estado tan fielmente conectada? Sí, dentro de la historia de la humanidad, ¿sí? Los dos inventos que más han salvado vidas a lo largo de los tiempos, de toda esta historia que hemos estado aquí en la Tierra, ¿sí? Ha sido el agua potable y las vacunas que más han salvado vidas a lo largo de, de la vida, ¿sí? Entonces, las vacunas son oportunidades de vida, son oportunidades para vivir bien, para vivir tranquilos, para vivir mejor. Yo me protejo a todos los que me rodean, ¿sí? Es ese amor propio que debemos de tener, es ese amor hacia mi padre, es ese amor hacia mis hijos, hacia mi abuela, ¿sí? Hacia mis tíos, que si yo estoy vacunado los voy a proteger a ellos. Entonces el mensaje es confíen en las vacunas, ¿sí? Las vacunas salvan vidas, sigan, digamos, conectándose a estos lives que son muy importantes, en donde uno aprende cada día, ¿sí? Con médicos tan prestigiosos como el doctor Carlos Torres, pues, que tiene una trayectoria maravillosa, ¿sí? Yo que estoy haciendo los pinitos ahí en infectología pediátrica. Entonces, vacunemos con total confianza a nuestros niños. Esto para evitar posibles tragedias familiares, porque la muerte de un niño duele para todo un país. Perfecto, gracias Juan Pablo, eso es muy importante. Entonces, resumen, el mensaje es para llevar a la casa. El COVID no se ha ido. Esto que llamamos quinta onda puede llegar a ser más. Nosotros, nadie puede asegurar qué va a pasar. Sabemos que estamos con un adversario que va haciendo estas mutaciones y estos cambios, y esta en particular que está comenzando en el mundo entero es muy grave. Para aquellos escépticos, solamente entren y miren. Hoy en Francia, casi 120.000 casos diagnosticados, como en las peores épocas, más de 1.000 hospitalizaciones, como 80 y pico muertos en países europeos, en cada uno de los países. O sea, esto es de verdad complicado. Segundo, la herramienta es, primero, el cuidado de todos los días, el seguirnos cuidando con sentido común. Efectivamente, si estamos al aire libre, probablemente no tenemos que usar el tapabocas, nuestros niños tienen que seguir haciendo sus actividades normales, nosotros en los hospitales juiciosos, pero con tapabocas. Tercero, las vacunas funcionan, indudablemente salvan vidas. Por supuesto, tienen sus limitaciones en la medida en que son de primera generación y el virus va mutando, vendrán nuevas vacunas, pero es la herramienta fundamental. Cuarto, ya tenemos herramientas para vacunar niños mayores de 6 meses. Me preguntan, ¿en Colombia qué? Por eso estamos ambientando con estas reuniones esto. Un grupo de expertos ahorita se está reuniendo, ahorita nos vamos a reunir también ahí,
para un poco asesorar al ministerio en esto. Ya se dan decisiones del ministerio, son decisiones de salud pública que se escapan de nuestras manos, pero como personas que manejamos y expertos en el tema, vamos a estar promoviendo que los niños mayores de 6 meses se puedan vacunar, tal como ya se está haciendo en algunos países. Yo creería que el tiempo se ha cumplido. Me avisan por la parte de las personas que manejan redes sociales de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que esto quedará publicado en Instagram y en el YouTube de Crianza y Salud de la Sociedad Pediatría mañana para que lo puedan ver. Yo quiero agradecerles mucho, de verdad, es un tiempo importante. Gracias a todos, oímos a todos, respetamos a todos. Juan Pablo, mil gracias. Y nuevamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría que nos abre sus micrófonos para que podamos discutir estos temas. Buenas noches. Buenas noches.